nuevamente, ¿qué tal? Desde la Universidad UCETS vamos a hablar de un concepto eh, sobre el tema de seguridad o de prevención y que este concepto es importante comprenderlo o entender el fondo del concepto también para los diferentes alcances que queremos darle, que es el concepto de riesgo. En alguna ocasión anterior, quizás tú ya viste el video de peligro o el concepto de peligro que hemos dado, que nos habla acerca de un daño. Sin embargo, ese daño o la gravedad de ese daño o las pérdidas que nos ocasionó este daño aún no la tenemos cuantificada. ¿Qué es lo que ocurre con el riesgo? Y vamos a hablar de estos conceptos, pero desde el punto de vista seguridad industrial y de la gestión de riesgos de desastre o la protección civil como se conoce en algunos países. Si hablamos del concepto por el término de seguridad industrial, diríamos que uno de ellos dice que la expresión cuantitativa o cualitativa de una posible pérdida, porque esta es una pérdida hacia el futuro, pero que va a considerar la probabilidad de que se materialice el peligro, pero también las consecuencias que puede traer. Entonces aquí ya estamos hablando de una cuantificación. En términos de ISO 45001, nos dice que es un efecto de la incertidumbre y puede parecer en este numeral 3.20 del ISO 45001, puede ser como que un concepto aparentemente muy reducido. Sin embargo, en la misma ISO nos da algunas anotaciones o nos da algunas notas, algunas aclaraciones acerca de este concepto o de esta definición que nos da, y dentro de esas aclaraciones vamos a encontrar precisamente la probabilidad y el daño que nos puede ocasionar o la pérdida que podemos tener cuando se materializa este peligro. Entonces, en otras palabras, nos está hablando exactamente del concepto anterior, de esta expresión. Sin embargo, obviamente, como hizo 45001, el enfoque siempre va a ser hacia la persona y hacia el deterioro de la salud de la persona. Ahora bien, si este concepto lo queremos trasladar a la gestión de riesgos de desastres, de acuerdo a la terminología que nos maneja la Oficina de Naciones Unidas para la Gestión de Riesgos de Desastre, nos dice que el riesgo es la probabilidad de las consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas. Obviamente estas pérdidas de las que estamos hablando se refiere a muertes, a lesiones, a la propiedad, a los medios de subsistencia de una comunidad, a los aspectos económicos. ¿Y por qué nos refiere a este tipo de consecuencias? Porque el enfoque que le estamos dando es el riesgo de desastre. Y entonces nos dice que ese resultado de la interacción entre esas amenazas, ya sean naturales o antropogénicas, y la vulnerabilidad que tiene una comunidad, pues nos va a dar precisamente esa expresión de riesgo. En otras palabras, si lo comparamos contra los conceptos anteriores, al final de cuentas también se convierte en una expresión, pero una expresión relacionada pues precisamente con esos peligros en materia de riesgos de desastre. En el caso de México, la Ley General de Protección Civil, en su fracción 49 del artículo 2, dice que son los daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción de su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador. Nuevamente nos vuelve a dar este alcance de solamente los agentes perturbadores o los fenómenos que componen estos agentes perturbadores, que viene siendo muy similar a esta definición que nos da la Oficina de Naciones Unidas para la reducción de riesgos de desastre. Si quieres más información o quieres tener alguna de las metodologías que sirven para la gestión de riesgos de desastres, no dudes en consultar otros de los videos que tenemos. Bien, cuando nosotros hablamos de una expresión del riesgo, podemos decir que un riesgo es quizás bajo, medio o alto, o a lo mejor hemos escuchado que en algunas metodologías nos definen esta expresión con números, un 1, un riesgo 2 o un riesgo 3, o inclusive con letras A, B o C, o con números romanos, 1, 2, 3, o con colores, verde, amarillo, rojo, o quizás naranja, o quizás otra tonalidad de color, o una infinidad de números.
que podríamos tener del 1 al 20, por ejemplo. Va a depender mucho del tipo de metodología que estemos utilizando y del autor que está generando esta metodología. Finalmente, lo que nosotros vamos a obtener es un riesgo mínimo, el menor daño que podemos obtener de una materialización del peligro, un riesgo alto o el peor riesgo y un riesgo intermedio. Y a partir de aquí nosotros podemos hacer las variaciones que gustemos, y entonces el autor pues obviamente va a tener sus variaciones por el diferente enfoque que él da. Pero para todo tipo de riesgos que nosotros querramos en un momento dado determinar, necesitamos forzosamente una serie de factores alrededor del peligro que van a modificar el riesgo, que van a afectar y que van a hacer una variación acerca del riesgo. Por lo tanto, se requiere información, se requiere un momento preciso, se requiere tener el mayor alcance o todas las maneras de cómo se puede materializar ese peligro. De tal manera que cuando tenemos todo este alcance, todos estos factores, nosotros ahora sí podemos llegar a realizar un análisis, un proceso de análisis, de preferencia con alguna metodología previamente diseñada o aprobada o probada, y al terminar nosotros determinaremos precisamente el nivel de riesgo, el cual nos va a servir para mantenerlo en control, para realizar un programa de reducción de riesgos o un programa de control de riesgos organizacionales o hacia la protección civil o a la cuestión ambiental, dependiendo también el enfoque que le estemos dando a este riesgo. Si se requiere mayor información, consulta nuestra página de internet, consúltanos y con gusto te atenderemos.